Ramón Vargas pasó su mano encallecida a lo largo de la veta del nogal negro, sintiendo cada sutil variación en la superficie de la madera. 20 años elaborando muebles a medida le habían dado una habilidad casi sobrenatural para leer la madera. A veces pensaba que si la gente fuera tan fácil de entender como la madera, no mentiría. No ocultaba sus defectos bajo un acabado brillante. Estaban justo ahí si sabías cómo mirar. Su taller se encontraba detrás de su casa en Valle de Bravo, un granero reconvertido que olía a serrín y aceite de linaza. Había construido su reputación pieza por pieza, literalmente creando muebles por los que clientes adinerados de 3 estados pagaban precios elevados. Su último encargo, una mesa de comedor para un magnate hotelero en San Miguel de Allende, acababa de ser entregada antes de lo previsto. El cliente quedó tan impresionado que cerró el trato 2 días antes. Con un bono que cubriría el primer año de universidad de Dani, aún a una década de distancia, Ramón entró con su camioneta en la entrada de su casa el miércoles por la tarde, exhausto, pero satisfecho. El viaje había sido bueno, productivo, del tipo que le hacía recordar por qué había iniciado este negocio en primer lugar. Agarró su bolsa de viaje de la caja de la pick-up y notó que la señora Chávez, la vecina de al lado, regaba sus rosas. Ella le dio una mirada extraña, algo entre sorpresa y preocupación, antes de darse la vuelta rápidamente. La puerta principal estaba abierta. Marisa debía estar en casa. La empujó para abrirla y el olor lo golpeó de inmediato. Cloro lo suficientemente fuerte como para hacerle llorar los ojos. No el leve olor de una limpieza normal, sino el abrumador asalto químico de alguien que había usado media botella. Marisa, su voz resonó por el vestíbulo de entrada. Ella apareció desde la cocina, con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, usando guantes de goma que le llegaban hasta los codos. Su rostro palideció cuando lo vio, y de hecho retrocedió un paso tropezando. Ramón, ay Dios mío, me asustaste. ¿Qué haces en casa? El trato se cerró antes. Te envié un mensaje. Estudió su rostro. Parecía que no había dormido. ¿Qué pasa con el olor? Limpieza profunda. Se quitó los guantes demasiado rápido, dejando caer uno. Ya sabes cómo me pongo a veces. Solo quería que todo estuviera fresco. Ramón había estado casado con Marisa durante 10 años. Conocía sus hábitos de limpieza como conocía su propio taller. Ella era ordenada, seguro, pero esto era otra cosa. ¿Dónde están Dani y mi mamá? Pensé que contigo fuera hasta el viernes. Sería más fácil fregar realmente el lugar sin él estorbando. Él asintió lentamente, dejando su bolsa en el suelo. Algo se sentía mal. La casa estaba demasiado tranquila y las manos de Marisa temblaban. Voy a ducharme. He estado manejando desde las 5 de la mañana. Sí, por supuesto. Haré café. Ramón se dirigió escaleras arriba pero se detuvo en la habitación de Dani. Empujó la puerta para abrirla. La cama estaba hecha con precisión militar. Inusual para la habitación de un niño de 8 años. Caminó hacia el closet, lo abrió. La maleta de Dani estaba allí, la que Marisa siempre empacaba cuando se quedaba en casa de Leonor. Su pecho se tensó. Fue a su recámara, cerró la puerta y sacó su celular. Leonor Domínguez contestó al segundo tono. Ramón, ¿qué tal San Miguel? En realidad, estoy en casa. Una pregunta rápida. ¿Está Dani contigo? Silencio, luego. Dani, no. Hijo, ¿por qué estaría aquí en un día de escuela? Se le secó la boca. Marisa dijo que lo dejó allá. Dijo que sería más fácil mientras ella limpiaba. No he visto a Dani desde la comida del domingo. Ramón, ¿qué está pasando? Aún no lo sé. Déjame devolverte la llamada. Colgó y se obligó a respirar. Pensó que Dani estaba en algún lugar. Tenía que estar en algún lugar seguro. Marisa no sabría. Alejó el pensamiento. Ramón bajó las escaleras lentamente, su mente corriendo a través de posibilidades, cada una peor que la anterior.
Marisa estaba en la cocina agarrando una taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Llamé a tu mamá, dijo él en voz baja. Ella cerró los ojos. Ramón. ¿Dónde está mi hijo? Está a salvo. Está con los Zamora. Sara preguntó si podía quedarse unos días. Una especie de torneo de videojuegos que planearon los niños. Yo solo. Necesitaba un tiempo a solas y sabía que si te decía que estaba allí en lugar de con tu madre, pensarías que estabas siendo una mala madre y... Ramón levantó la mano. La explicación llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. Voy a buscarlo. Ramón, por favor, solo déjalo terminar la semana con su amigo. Se está divirtiendo mucho en... Pero Ramón ya estaba fuera de la puerta. Los Zamora confirmaron que Dani estaba allí, seguro y feliz, ganando en algún juego del que Ramón nunca había oído hablar. Ramón les dijo que recogería a Dani mañana, que había surgido algo, pero que todo estaba bien. Sara Zamora le dio la misma mirada que la señora Chávez, como si supiera algo que él no. En el camino de regreso, la mente de Ramón catalogó todo lo que estaba mal, el cloro, la mentira sobre Leonor, el pánico de Marisa cuando él entró, las reacciones de los vecinos y la maleta de Dani todavía en su closet. Ella había planeado que Ramón estuviera fuera hasta el viernes. 2 días más. ¿Qué se suponía que iba a pasar en 2 días más? Entró en su cochera mientras el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de naranja y rosa. Hermosa tarde. Emociones equivocadas para ella. Se sentó en su camioneta por un momento, con las manos en el volante, y fue entonces cuando lo notó. El jardín trasero. Podía verlo desde este ángulo pasando el costado de la casa. Un pedazo de tierra cerca de la cerca del jardín parecía removido, más oscuro que el suelo circundante. Recientemente volteado. Ramón salió lentamente, caminó alrededor de la casa. La luz de la tarde golpeaba el jardín en el ángulo justo para mostrarlo claramente. Un área rectangular, tal vez de 1 metro por 1,20 m, donde alguien había cavado y rellenado recientemente. Intentaron apisonarla, pero no podías ocultarlo completamente, no de alguien que había trabajado con sus manos toda su vida. Fue al cobertizo, agarró una pala, su corazón martilleaba contra sus costillas, pero sus manos estaban firmes. Firmes como siempre lo habían sido. La puerta trasera se abrió de golpe. Marisa salió corriendo, todavía con su ropa de limpieza. Ramón, ¿qué estás haciendo? Empujó la pala en la tierra. Se hundió fácilmente. Tierra suelta. No. Ella estaba gritando ahora, tropezando por el pasto. Por favor no, Ramón. Él siguió cavando. Una palada. 2. 3. La tierra estaba recién volteada, prácticamente cayendo sola. Puedo explicarlo. Solo para y te explicaré todo. A unos 45 centímetros de profundidad, la pala golpeó plástico. La visión de Ramón se nubló. La cara de su hijo pasó por su mente. No. No. Dios, por favor, no. Cayó de rodillas y tiró del plástico hacia arriba. No era un cuerpo. Bolsas. Múltiples bolsas envueltas juntas. Marisa colapsó en el pasto, sollozando. Ramón desenvolvió cuidadosamente el plástico con manos temblorosas. Dentro, 3 frascos de recetas, ninguno a su nombre, un paquete de documentos, un celular desechable y un pequeño vial de líquido transparente. Abrió el primer frasco, digoxina, medicamento para el corazón. Él no tenía problemas cardíacos. Los documentos estaban debajo, sellados en una bolsa Ziploc. Los sacó, sus manos ahora firmes, a pesar de la adrenalina gritando a través de su sistema. Una póliza de seguro de vida. Su póliza de seguro de vida, pero la cantidad del beneficio por muerte lo hizo parpadear. 40 millones de pesos. Nunca había firmado nada por 40 millones de pesos. La firma se parecía a la suya, casi perfecta, pero Ramón había firmado miles de documentos para su negocio. Conocía su propia firma.
Esta estaba cerca, pero el bucle en la W era incorrecto. ¿Perdón? La voz de Marisa era apenas un susurro. Perdóname tanto. Ramón se puso de pie, con la evidencia aferrada en sus manos. Miró a su esposa. Esta mujer a la que había amado, con la que construyó una vida, con la que creó un hijo, y vio a una extraña. Ibas a matarme. Ella no lo negó. Solo siguió llorando. ¿Cuánto tiempo? Su voz era inquietantemente tranquila. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? 6 meses, susurró ella. 6 meses. Medio año acostándose a su lado, cocinando sus comidas, besándolo al despedirse. Todo mientras planeaba su asesinato. Quiero que entres, dijo Ramón en voz baja. Quiero que te sientes en la mesa de la cocina. No llamas a nadie. No te vas. No tocas tu celular. ¿Me entiendes? Ella asintió, poniéndose de pie torpemente. Y Marisa, si corres, te prometo que desearás no haberlo hecho. Ella huyó hacia la casa. Ramón se quedó en su jardín, con la evidencia de su asesinato planeado en sus manos, y sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho, algo que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con el cálculo. Tomó fotos de todo con su celular. Luego volvió a envolverlo todo cuidadosamente, lo colocó de nuevo en el agujero y lo cubrió con una fina capa de tierra. Esparció algunas hojas por encima, haciendo que pareciera intacto a menos que supieras dónde mirar. Entonces Ramón Vargas entró para tener una conversación con su esposa. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina donde él le dijo, con el rímel corriendo por su cara. Ramón se sirvió un vaso de agua, lo bebió lentamente y luego se sentó frente a ella. Cuéntame todo y si me mientes aunque sea una vez, salgo por esta puerta y llamo a la policía. La historia salió en pedazos rotos. La aventura había comenzado hace 8 meses. Diego Linares. Ramón lo conocía. Habían trabajado juntos en algunos proyectos. Diego había hecho el trabajo eléctrico cuando Ramón renovó el taller. Habían tomado cervezas juntos. Marisa había conocido a Diego en la ferretería, comenzaron a hablar. Él había sido encantador, atento, todo lo que ella sentía que Ramón no había sido últimamente. La aventura había estado ocurriendo durante 2 meses antes de que Diego sugiriera que podían estar juntos. Realmente juntos si Ramón no estaba en la imagen. Fue idea de Diego. Ella dijo todo. El seguro, el veneno, todo. Simplemente le seguiste la corriente. La voz de Ramón era plana. Yo lo amo. Sé que suena loco, pero... ¿Cuándo ibas a hacerlo? Ella se secó los ojos. Este fin de semana. Cuando volvieras. Iba a empezar a poner la digoxina en tu café. Solo un poco cada día. Diego dijo que en 2 semanas tendrías un infarto. Parecería natural. ¿Y Dani? Se quedaría con los Zamora. O con mi mamá, no podíamos dejar que él viera. Se interrumpió. Ramón se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las casas de sus vecinos parecían cálidas y normales. Vidas sin tramas de asesinato. Sin esposas que habían estado planeando envenenarte mientras sonreían sobre la mesa del desayuno. ¿Tomaste dinero de nuestras cuentas? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Cuánto? 1.6 millones en los últimos 6 meses. Diego lo necesitaba para gastos. Ramón asintió lentamente. El celular desechable. Así es como ustedes dos se comunican. Sí. Contraseña 4732. Ramón recogió los artículos envueltos en plástico que aún estaban en la barra donde los había dejado. Me llevo esto. Te vas a quedar aquí esta noche. Mañana vas a hacer exactamente lo que te diga. ¿Entiendes? ¿Estás llamando a la policía? Él la miró. Realmente la miró. Esta persona que había compartido su cama, su vida, sus sueños, que había estado dispuesta a terminar con su vida por dinero y otro hombre. Todavía no,
dijo. Pero Marisa, tu vida, tal como la conoces, ha terminado. La única pregunta ahora es cuánto peor la haré. Salió, llevándose la evidencia con él. Dormiría en su taller esta noche. Mañana, averiguaría exactamente cómo destruir a Diego Linares, y a cualquiera que hubiera pensado que Ramón Vargas sería un blanco fácil. Ramón esparció todo sobre la mesa de su taller bajo las duras luces LED. La noche estaba tranquila excepto por el coche ocasional que pasaba por la calle. Le envió un mensaje de texto a Sara Zamora para preguntar si Dani podía quedarse hasta el fin de semana. Había surgido una emergencia laboral. Ella accedió de inmediato, probablemente sintiendo algo serio en su tono. El celular desechable era una mina de oro. 6 meses de mensajes entre Marisa y Diego. Ramón los leyó todos. Su mandíbula se apretaba más con cada uno. Eran detallados sobre el plan. Inquietantemente detallados. Diego, la digoxina es perfecta. Imita un infarto. Nadie lo cuestionará, especialmente con su estrés laboral. Marisa, ¿qué pasa con Dani? ¿Notará que algo anda mal? Diego, los niños de esa edad no se dan cuenta. Y una vez que tengamos el dinero del seguro, lo llevaremos a algún lugar agradable. Disney o lo que sea. Se olvidará de Ramón lo suficientemente pronto. Ramón tuvo que dejar de leer por un momento. La manera casual en que discutían que su hijo lo olvidaría como si fuera reemplazable. Un problema para ser resuelto y superado. Siguió desplazándose. Encontró algo interesante de hace un mes. Diego, ¿encontraste los papeles de la póliza antigua? Los necesito para la comparación. Marisa, están en su despacho. ¿Por qué, Diego? Diego, quiero asegurarme de que mi firma coincida con la suya en la nueva solicitud. He estado practicando, pero mejor tener una referencia. Así que, Diego había falsificado los documentos del seguro. Ramón hizo capturas de pantalla de todo, respaldándolo en 3 servicios en la nube diferentes. Luego, comenzó a investigar más profundamente a Diego Linares. Una hora de búsqueda en Internet pintó una imagen inquietante. Diego había estado casado antes, hace 5 años. Su esposa, Raquel Linares, había muerto de un repentino infarto a los 32 años. Sin problemas de salud previos. Diego había heredado su sustancial dinero familiar. Sus padres habían sido dueños de una cadena de ferreterías en Michoacán. Ramón encontró el obituario de Raquel, luego el obituario de sus padres de 2 años después. Ambos murieron en un incendio en su casa declarado accidental. Diego había sido el único beneficiario de sus patrimonios. Pero según los registros del condado, Diego había quemado ese dinero. Deudas de juego, malas inversiones, lo perdió todo en 3 años. Y ahora estaba trabajando como contratista, tomando trabajos donde podía encontrarlos, desesperado por otro golpe de suerte. Ramón era ese golpe. Sacó las redes sociales de Diego. Fotos del tipo sonriendo en obras de construcción, posando con herramientas, interpretando al hombre como un trabajador, comentarios de amigos hablando de lo gran tipo que era, cómo les había ayudado con proyectos. Siempre el confiable Diego. Ramón se sintió enfermo. Esto no se trataba solo de una aventura. Diego Linares era un depredador. Un asesino que había encontrado a una mujer vulnerable. Marisa se había estado quejando de sentirse descuidada durante meses antes de que esto comenzara y él armó su infelicidad. La pregunta era qué hacer al respecto. Ramón podría ir a la policía ahora mismo, entregar todo. Diego iría a prisión por intento de homicidio, probablemente sería investigado por la muerte de su primera esposa. Marisa también enfrentaría cargos. Sería limpio, legal, y Ramón obtendría la custodia completa de Dani. Pero algo en él se resistía a la solución simple. Tal vez era la rabia que hervía bajo su calma superficial. Tal vez era la violación de saber que estas 2 personas se habían sentado en su casa, comido su comida, sonreído mientras planeaban su muerte. O tal vez era algo más oscuro, una necesidad de verlos sufrir de la manera en que habían planeado hacerlo sufrir a él. Ramón Vargas era un hombre cuidadoso, un planificador.
Había construido su negocio desde cero porque sabía cómo pensar 3 pasos por delante. Cómo anticipar problemas antes de que surgieran. Iba a aplicar esas mismas habilidades para destruir a Diego Linares y a Marisa. Pero necesitaba más información primero. A la mañana siguiente, Ramón condujo a la escuela de Dani y lo retiró por un fin de semana largo, citando una emergencia familiar. Luego llevó a su hijo a casa de su hermano a 2 horas de distancia. «Tío Marcos, ha pasado algo con Marisa», dijo Ramón en voz baja mientras Dani jugaba videojuegos en la otra habitación. «No puedo explicar todo todavía, pero necesito a Dani a salvo contigo por unos días, tal vez una semana». Marcos Vargas parecía una versión más baja y robusta de Ramón. Había sido un infante de marina, ahora trabajaba en seguridad para una empresa de tecnología. Los hermanos siempre habían sido cercanos. «¿Ella lo lastimó?» La voz de Marcos se volvió fría. «No, nada de eso, pero necesito que esté lejos de la casa mientras manejo algunas cosas». Marcos estudió la cara de su hermano. «Parece que estás a punto de hacer una pendejada». «No pendejada, calculado». Ramón logró una sonrisa sombría. «Confía en mí, siempre». «Pero Ramón, sea lo que sea que estés haciendo, no te pierdas en ello. Ese niño necesita a su papá». «Lo sé. Es por eso que estoy haciendo esto». Ramón condujo de regreso a Valle de Bravo. Llamó a Marisa desde la carretera, le dijo que se reuniera con él en una cafetería en el centro a las 2. Territorio neutral, lugar público. Ella había estado aterrorizada por teléfono, lo cual era bueno. La necesitaba asustada. Ya estaba allí cuando él llegó, encorvada sobre una taza de té en una mesa de la esquina. Parecía haber envejecido 5 años durante la noche. Ramón se sentó sin saludarla. Leí todos los mensajes en el celular desechable. Ella se puso aún más pálida. Sé sobre Raquel Linares, sus padres, el dinero que Diego heredó y perdió. Sé que este es su patrón. No eres especial, Marisa. Solo eres conveniente. No lo sabía. No quería saber. Hay una diferencia. Ramón se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Vas a seguir actuando normal con Diego. Dile que no sospecho nada. Dile que me voy a otro viaje de negocios la próxima semana, y que es entonces cuando lo harás. ¿Qué? Ramón, no puedo. Sí, puedes. Porque si no lo haces, voy a la fiscalía hoy. Les mostraré todo. Los documentos de seguro falsificados, el veneno, los mensajes. Irás a prisión y nunca volverás a ver a Dani. Las lágrimas corrían por su rostro. Por favor. Pero Ramón continuó. Si me ayudas, podría. Podría mostrar algo de misericordia. No mucha. No mereces mucha, pero no presionaré por la sentencia máxima. ¿Entiendes? Ella asintió miserablemente. Diego es peligroso. Ha matado antes. Matará de nuevo. Tal vez tú seas la siguiente después de que obtenga el dinero del seguro y se dé cuenta de que eres una carga. ¿Pensaste en eso? Por la expresión de su cara, no lo había hecho. Así que, vas a ayudarme a asegurarme de que Diego Linares nunca lastime a nadie de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, salgas de esto con algo más que una cadena perpetua. ¿Qué quieres que haga? Ramón sonrió. No fue una sonrisa agradable. Cuéntame todo sobre Diego. ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué hace cuando no está contigo? Quiero saber toda su vida, y luego me vas a ayudar a mostrarle exactamente qué sucede cuando intentas matar a Ramón Vargas. Durante los siguientes 3 días, Ramón aprendió todo sobre Diego Linares. El hombre vivía en una casa rentada en el lado este de la ciudad, siempre atrasado con la renta. Bebía en la cantina El Roble la mayoría de los viernes por la noche. Estaba trabajando en un proyecto de renovación para la familia Hernández, una pareja adinerada que acababa de comprar una casa de vacaciones en el bosque. Esa última pieza fue interesante. Ramón conocía a los Hernández casualmente. Le compraron un juego de comedor hace 2 años.
Hizo una llamada. Ricardo, soy Ramón Vargas. Escucha, supe que Diego Linares está haciendo tu renovación. ¿Cómo va eso? Ricardo Hernández suspiró. Honestamente, el tipo es bueno con las manos, pero algo se siente mal. Emilia piensa que nos está cobrando de más, y ha estado haciendo preguntas extrañas sobre nuestra residencia principal, nuestros activos. Me hace sentir incómodo. ¿Te importa si paso por la propiedad? Estoy pensando en contratarlo para un proyecto y quería ver su trabajo. Claro, en cualquier momento. Rara vez estamos allí. Te enviaré el código de la puerta por mensaje. Ramón colgó con un plan formándose. Había pasado 3 días reuniendo información y ahora era el momento de actuar. Llamó a Marisa. Dile a Diego que me voy el lunes para un viaje de una semana a Monterrey. Gran comisión. Dile que estás nerviosa por seguir adelante con ello y necesitas tranquilidad. Querrá verme. Bien. Sábado por la noche. Dile que venga a la casa después de las 10. Yo no estaré allí. Supuestamente, estaré en un hotel cerca del aeropuerto para un vuelo temprano. Pero Marisa, quiero que lleves un micrófono. ¿Un micrófono? ¿Tu celular? Vas a grabar todo lo que él diga. ¿Todo? ¿Entiendes? Sí. Y Marisa, esta es tu única oportunidad de redención. No la desperdicies. Llegó el sábado. Ramón configuró la grabación de su celular en múltiples lugares alrededor de la casa, escondidos en lugares que Marisa no pensaría revisar. Luego condujo hasta el estacionamiento de un hotel a 5 kilómetros de distancia y esperó. A las 10:15, su aplicación de seguridad doméstica mostró la camioneta de Diego entrando en la cochera. Ramón observó a través de las cámaras de seguridad que nunca le había dicho a Marisa que instaló en la renovación hace 2 años. Diego y Marisa en la cocina. Él tenía sus brazos alrededor de ella, besando su cuello. Así que, realmente se ha ido, la voz de Diego llegó claramente. Sí. Vuelo temprano el lunes. Esto es. Esta es nuestra oportunidad. ¿Todavía tienes las cosas en el garaje donde las guardamos? Diego sonrió. Inteligente. Mira, es por eso que somos perfectos juntos. Piensas como yo, nena. Diego. Tengo miedo. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal, nena. He hecho esto antes. Esa prueba de tontos. Sacó un cigarrillo. Lo encendió a pesar de las reglas de la casa de Marisa. Dentro de 2 semanas, Ramón tiene su infarto. Trágico. Inesperado. Todos sienten pena por ti. El seguro paga. Esperamos 6 meses, 1 año como máximo, luego estamos juntos públicamente. Tal vez nos mudamos a un lugar cálido. California, llevamos a Dani a la playa. ¿Realmente quieres hacer eso con Dani? Diego se encogió de hombros. El niño está bien. No es mío, pero X. Parte del paquete. La cara de Marisa en la cámara mostró algo cambiando. Ramón lo vio. El momento en que se dio cuenta de que había sido engañada, que Diego no la amaba. No amaba a Dani. Eran solo un medio para un fin. ¿Qué le pasó a Raquel? Preguntó Marisa en voz baja. Diego se congeló. ¿Qué? Tu primera esposa. ¿Qué pasó realmente? Infarto. ¿Tú sabes eso? ¿Ayudaste a que sucediera? El silencio se alargó. Entonces Diego se rió. Fue un sonido frío. ¿Importa? Ella se ha ido. Sus padres se han ido. Su dinero se ha ido. Eso es el pasado, nosotros somos el futuro. La mataste. Hice que las cosas sucedieran en mi línea de tiempo en lugar de esperar. Hay una diferencia. La voz de Diego se endureció. ¿Por qué me preguntas esto ahora? ¿Te estás rajando? No, yo solo. Quería saber. Bueno, ahora lo sabes.
¿Te sientes mejor? Aplastó su cigarrillo en la barra. Lunes por la mañana, empiezas con la digoxina. Pequeñas dosis en su café. Vendré el martes para comprobar las cosas. El miércoles, nosotros. Ramón había escuchado suficiente. Detuvo la grabación, la guardó en la nube y envió copias a 3 direcciones de correo electrónico diferentes. Luego hizo una llamada telefónica. Detective Morales, soy Ramón Vargas. Necesito reportar un complot de asesinato. El lunes por la mañana, Diego Linares fue arrestado en un control de tráfico. Los cargos: intento de homicidio, fraude de seguros y sospecha de homicidio en la muerte de Raquel Linares. La evidencia era abrumadora. Los documentos de seguro falsificados con las huellas dactilares de Diego. El veneno comprado con una tarjeta de crédito que él pensaba que era indetectable. La confesión grabada, registros telefónicos que mostraban miles de mensajes a Marisa. Y una vez que comenzaron a indagar, encontraron evidencia de que la muerte de Raquel no había sido natural en absoluto. El defensor de oficio de Diego le dijo que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Él se negó, convencido de que podía vencer los cargos. Esa confianza duró hasta que el fiscal reprodujo la grabación de Diego admitiendo haber matado a Raquel. El juicio duró 4 meses. Ramón testificó. Marisa testificó como parte de su acuerdo de culpabilidad. El pasado de Diego lo alcanzó de formas que nunca había imaginado. Exnovias se presentaron. Mujeres que habían sentido que algo andaba mal pero no podían probarlo. Surgió un patrón de Diego apuntando a mujeres vulnerables con dinero. El jurado deliberó durante 90 minutos. Culpable de todos los cargos. 30 años a cadena perpetua. Pero Ramón no estaba satisfecho. Ver a Diego ser llevado esposado se sintió anticlimático después de todo. El hombre que había planeado matarlo se pudriría en prisión. Sí, pero eso era demasiado pasivo. Ramón quería que Diego entendiera exactamente a quién intentó destruir. Así que escribió una carta, hizo que se la entregaran en la celda de Diego. Querido Diego. Intentaste matar a un artesano. Alguien que construye cosas de la nada. Que ve patrones y conexiones que la mayoría de la gente pasa por alto. Pensaste que yo era solo otro blanco fácil. Algún marido distraído que nunca lo vería venir. Pero aquí está lo que no sabías. Crecí siendo pobre. Mi padre me enseñó que si algo está roto, lo arreglas. Si alguien intenta quitarte algo, lo recuperas con el doble de fuerza. Construí mi negocio con esos principios. Crié a mi hijo con ellos. Tomaste a mi esposa, mi paz, mi sensación de seguridad en mi propia casa. Así que, tomé tu libertad, tu futuro, tu vida tal como la conocías. En prisión, tendrás mucho tiempo para pensar en tus errores. El más grande fue asumir que yo sería una presa fácil. El segundo más grande fue lastimar a mi familia. Cada día que te despiertes en esa celda, recuerda que Ramón Vargas te puso allí. Y a diferencia de ti, lo hice sin romper una sola ley. Buena suerte con las próximas 3 décadas. Saludos. Ramón. El juicio de Marisa fue diferente. Su abogado argumentó que había sido manipulada, que Diego era el autor intelectual. La fiscalía, impulsada por el testimonio de Ramón, argumentó que había sido una participante dispuesta que robó dinero y planeó activamente su asesinato. Le dieron 15 años con buena conducta, tal vez saldría en 10. Ramón solicitó el divorcio el día después de su sentencia. Los procedimientos fueron simples. Ella no tenía motivos para impugnar nada. Él se quedó con la casa, el negocio, la custodia completa de Dani y cada activo que habían compartido. Ramón vendió la casa 6 meses después. Demasiados malos recuerdos. Compró una propiedad en las montañas cerca de Masamitla con suficiente terreno para un taller más grande. Dani parecía prosperar allí. El cambio de escenario, el nuevo comienzo, la ausencia de preguntas de personas que habían sabido sobre el juicio. El tío Marcos se mudó cerca, compró una cabaña al final del camino. Entre él y Ramón, Dani tenía el apoyo que necesitaba. El niño sabía que su madre había hecho algo malo, que había lastimado a su padre.
pero Ramón mantuvo los detalles apropiados para su edad. Un día, cuando Dani fuera mayor, tendrían la conversación completa. Por ahora, Ramón solo se enfocaba en estar presente, ser estable, ser el padre que Dani merecía. El negocio creció. Se corrió la voz sobre el trabajo de Ramón y con ella, versiones cuidadosamente desinfectadas de su historia, el hombre que había sobrevivido al complot de asesinato de su esposa. Algunos clientes lo encontraron fascinante. Otros simplemente querían muebles hermosos. De cualquier manera, los pedidos llegaban. Ramón contrató a 2 aprendices, enseñándoles el oficio que su padre le había enseñado. El taller se convirtió de nuevo en un lugar de creación, no en un refugio del dolor. 2 años después del juicio, Ramón estaba terminando una cómoda cuando sonó su celular. Número desconocido. Señor Vargas. Soy la detective Sara Castillo de la Fiscalía de Toluca. Obtuvimos su nombre del fiscal en el caso de Diego Linares. Ramón dejó su cincel. ¿De qué se trata esto? Hemos estado investigando un caso sin resolver. Una mujer llamada Patricia Campos, sin relación, murió de un aparente infarto hace 4 años. Su novio en ese momento era Diego Linares. Encontramos una carta suya en sus cosas y bueno, nos hizo pensar. Sacamos el informe de la autopsia, lo hicimos revisar. Rastros de digoxina, mismo modus operandi. No me sorprende. A nosotros tampoco. Estamos armando un caso. Podríamos necesitar que testifique sobre los métodos de Linares, sus patrones. ¿Estaría dispuesto? Absolutamente. 3 semanas después, Diego Linares fue acusado de homicidio calificado por la muerte de Patricia Campos. Luego se presentó otra mujer, luego otra. 5 casos en total, abarcando 7 años en 3 estados. Ramón testificó en cada juicio, ayudó a las familias a obtener justicia. Vio la sentencia de Diego extenderse de 30 años a cadena perpetua sin libertad condicional, luego a múltiples cadenas perpetuas acumuladas consecutivamente. Al final, Diego Linares moriría en prisión. No había posibilidad de ninguna otra cosa. Ramón regresó a casa después del juicio final para encontrar a Dani en el taller, lijando cuidadosamente una pieza de madera de cerezo. ¿Se acabó?, preguntó Dani. Tenía 12 años ahora, lo suficientemente mayor para entender más. Sí, hijo. Se acabó. Bien. Dani siguió lijando, con movimientos constantes y seguros. El tío Marcos dice que eres un héroe. Que salvaste a las familias de esas mujeres. Solo dije la verdad. También dice que podrías haber llamado a la policía de inmediato, pero querías asegurarte de que mamá no pudiera mentir para salir de ello. Que los atrapaste a ambos. Ramón sonrió. Tu tío habla demasiado. Dice que debería estar orgulloso de ti. Que la mayoría de la gente se habría derrumbado, pero tú te volviste más fuerte. Dani levantó la vista. ¿Eres más fuerte? Ramón lo pensó. Las pesadillas se habían desvanecido. La ira se había enfriado en algo más parecido a la determinación. Aprendió que era capaz de cosas que nunca imaginó. Tanto la oscuridad de planear la caída de alguien como la luz de reconstruir una vida desde las cenizas. Sí, dijo. Creo que lo soy. Ambos lo somos. Dani sonrió y volvió a su lijado. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas del taller, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas estrellas. Ramón recogió su cincel y volvió a su cómoda. La veta de la madera se revelaba lentamente bajo su cuidadoso trabajo. Hermosa y verdadera. Sin engaños, sin mentiras, solo la belleza honesta de algo hecho con habilidad y paciencia. Afuera, las montañas se alzaban contra el cielo. Adentro, un padre y un hijo trabajaban lado a lado, construyendo algo mejor que lo que vino antes. Diego Linares estaba encerrado en una caja de concreto, y Marisa estaba atrapada en otra. Pero Ramón Vargas era libre en todos los sentidos que importaban. Su hijo estaba a salvo. Su negocio prosperaba. Su conciencia estaba tranquila. Había tomado algo terrible y lo había transformado en justicia.
No solo para él, sino para otras 5 familias que habían perdido a alguien a manos de un depredador. Esa noche, después de que Dani se fuera a la cama, Ramón se paró en su porche y miró las estrellas. En algún lugar allá afuera, Diego Linares miraba un techo en una celda. Marisa contaba los días hasta una posible libertad condicional, pero Ramón respiraba el aire de la montaña, escuchaba el sueño pacífico de su hijo y sentía algo parecido a la paz. Había ganado, no siendo el más fuerte, o el más despiadado, sino siendo más inteligente, más paciente y dispuesto a hacer lo que había que hacer. El final no fue bonito. No hubo reconciliaciones ni reuniones llenas de lágrimas. Solo una ruptura limpia de todo lo tóxico, un nuevo comienzo construido sobre la verdad en lugar de mentiras, y un futuro que pertenecía enteramente a él y a su hijo. Ramón Vargas había mirado fijamente a una tumba en el jardín trasero destinada a su futuro, y eligió cavar más profundo, para descubrir no solo un crimen, sino todo un patrón de maldad. Y al hacerlo, había salvado vidas que nunca había conocido, mientras construía una mejor para él. Eso era suficiente. Eso lo era todo. Entró, cerró la puerta con llave y se fue a dormir a una casa donde nadie estaba conspirando su muerte. Donde su hijo dormía a salvo. Donde el mañana tenía promesas en lugar de amenazas. La pesadilla había terminado. El hombre que casi se había convertido en una víctima se había convertido en algo completamente diferente. Un sobreviviente, un protector y, a su manera, exactamente el tipo de héroe que el mundo necesitaba. No del tipo que usaba capas o daba discursos. El tipo que simplemente se negaba a morir cuando alguien decidía que debía hacerlo. Quien volteó las mesas completamente y se alejó más fuerte que antes. Ramón Vargas había ganado y todos los que apostaron en su contra lo habían perdido todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, consulten los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.